Vamos a buscar Judas y vamos a leer toda la carta. Pues vámonos de 6 en 6. Bueno. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Esos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar su juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. No sé cuál es. Por así. Del 18 al 24. Los que os decían: en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, de aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. El mensaje de hoy se titula Siempre listos. Y siempre listos es el lema de los Scouts de habla castellana. En inglés es Be Prepared, que se abrevia BP. Y es un recordatorio del fundador de los Scouts, Sir Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilman, a quien generalmente se le nombra BP. Y BP, antes de dedicar su vida al movimiento Scout, fue militar en diversos lugares de los que fue el Imperio Británico. Una de sus hazañas tuvo como escenario la Guerra de los Boers. Los Boers eran habitantes de origen holandés de Sudáfrica. La palabra creo que significa agricultores. Y en este sitio defendió durante 217 días, del 12 de octubre de 1899 al 17 de mayo de 1900, con 1.500 hombres recién organizados y armados, 600 mujeres y niños y 7.000 indígenas que no participaban directamente en el conflicto. El arsenal con el que contaba era de 4 cañones pequeños y 7 ametralladoras, habiendo organizado la defensa en apenas 3 meses. La plaza de Mafeking, la ciudad contaba con unas 8.850 personas, de las cuales 7.500 eran nativos, contra un ejército de 8.000 Boers. Entonces, durante 217 días resistió el sitio hasta que fuerzas inglesas acudieron a levantarlo. Debido a ello, fue ascendido al grado de general. Parte del éxito se debió a que BP reunió un cuerpo de cadetes al cual uniformó, dándoles la tarea de llevar los mensajes y órdenes, hacer de centinelas y ayudar en la distribución de alimentos y medicinas. Con esto pudo ocupar en la batalla a los hombres que se encargaban de cumplir estas funciones. Con gran coraje y responsabilidad, incluso bajo fuego enemigo, en sus bicicletas sorteaban los inconvenientes y cumplían con lo ordenado. BP se dio cuenta de que cuando a un joven se le da una responsabilidad, éste pone mucho empeño en cumplirla. Este razonamiento fue el principio del movimiento Scout. Entre los años de 1900 a 1903, BP estuvo al frente de la organización y dirección de las fuerzas policiales en la región del Transvaal. Ya de regreso a Inglaterra, fue nombrado inspector general de caballería y fundó en el año 1904 la Cavalry School Metegrabón en Wiltshire. Por méritos de guerra, fue ascendido al grado de general de división y posteriormente en 1907 al de teniente general. En 1910, Baden-Powell decidió retirarse del ejército activo para dedicarse por entero a los Boy Scouts, organización juvenil que había creado 2 años antes y que pronto se difundió de una manera extraordinaria por el mundo entero. Se calcula que después de un siglo de existencia, alrededor de 250 millones de personas hemos pertenecido alguna vez en nuestra vida a los Boy Scouts. El escultismo, como también se conoce el movimiento Scout, ha sido definido como un juego de muchachos dirigido por muchachos bajo la supervisión de los adultos, lo cual se consigue mediante el sistema de patrullas, diseñado por Roland Phillips, el cual consiste básicamente en organizar a los Scouts mediante pequeños grupos llamados patrullas, para así favorecer la participación de todos sus integrantes, y con el objetivo principal de conceder una verdadera responsabilidad al mayor número posible de muchachos. De esta forma, todos los integrantes de la patrulla tienen una responsabilidad definida con respecto al bienestar general de su patrulla y de la tropa. Cualquier semejanza con los dones espirituales no creo que haya sido coincidencia.
Desde mi época como scout de la tropa del Grupo 11, muchas cosas también han cambiado en el uniforme y las insignias. Sin embargo, el espíritu scout permanece invariable, basado en todo lo que conforma su ideología. La promesa. Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley scout. La ley scout consta de 10 artículos. El scout cifra su honor en ser digno de confianza. El scout es leal para con su patria, padres, jefes y subordinados. El scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. El scout es amigo y hermano de todo scout sin distinción de credo, nacionalidad o clase social. El scout es cortés y caballeroso. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y a las plantas. El scout obedece sin replicar y hace las cosas en orden y completas. El scout sonríe y canta en sus dificultades. El scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. Y el 10º, el scout es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones. Otra es la oración. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin miedo a que me hieran, a trabajar sin descanso, y a no buscar más recompensa que el saber que hago tu santa voluntad. Así sea. También tenemos la buena acción de cada día, los principios, Dios, patria y hogar, representados en el saludo scout, Dios, patria y hogar, el fuerte protege al débil, las virtudes, lealtad, abnegación y pureza, y un sistema de desarrollo con insignias de progresión. Entonces, tu promesa, en mi época, segunda clase, primera clase y una bola de especialidades. El saludo con la mano izquierda, y es con la mano izquierda porque la historia cuenta que Baden-Powell, cuando iba a saludar al jefe de una tribu al que habían derrotado, el jefe de la tribu le extendió la mano izquierda en lugar de la derecha. Pues Baden-Powell le dio la mano izquierda, pero preguntó ¿por qué la izquierda y no la derecha? Y la respuesta fue porque solo los valientes dan la mano izquierda, porque sueltan el escudo y descubren el corazón. El banderín de patrulla y una serie de símbolos y tradiciones y ceremonias propias de cada patrulla. Baden-Powell fue hijo de un sacerdote anglicano, que además era profesor de matemáticas, miembro de la Iglesia de Inglaterra, por lo que siempre sostuvo que la religión estaba implícita en los objetivos del escultismo. Inicialmente sus escritos especificaban el cristianismo, pero a medida que el movimiento scout se extendió por todo el mundo, amplió su lenguaje para incluir otras religiones en el movimiento y no necesariamente sus puntos de vista personales. En 1908, en Escultismo para Muchachos, un libro que él escribió, dijo: nuestro objetivo es la práctica del cristianismo en todo lo que compete a la vida cotidiana y no simplemente la profesión de teología los domingos. Sería bueno que mucho cristiano fuera scout, caray. Y scout de veras. Pero ¿qué hay detrás del lema de los scouts que podamos aplicar bíblicamente? Bueno, el primer punto que quiero resaltar es siempre listos para servir. Lucas 12, 35 al 38. Lucas 12, 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
De cierto os digo que se ciñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Aquí hay una palabra en griego que es perisomime, que habla de ser ceñido, de plegar y sujetar la ropa con hebilla, cinto o faja. Prepararse, literalmente, como dice la 60, ceñir los lomos. Prepararse para la guerra o el trabajo. La Reina Valera contemporánea dice, manténganse listos. Y el tema central de esta sección del Evangelio de Lucas es el llamado de Jesús a los discípulos a estar atentos y vigilantes como los siervos que aguardan con diligencia el regreso de su amo, o como el mayordomo prudente que, en ausencia de su amo, administra responsablemente lo que él le ha confiado. Como siervos del Señor, se espera que los discípulos se mantengan vigilantes y que lleven a cabo sus responsabilidades con fidelidad. Jesús compara su regreso con el de un amo que está lejos de su casa y que regresa, en su caso, no de una fiesta, sino para asistir a un banquete de bodas. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Amén. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los sabios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, Jesús tiene en su agenda las bodas del Cordero, una fiesta a la que los que hemos nacido de nuevo hemos sido convidados. Así que los siervos deben estar apropiadamente vestidos, listos para servir, con lámparas encendidas en espera de que su amo toque a la puerta. Hoy tenemos electricidad y prendemos la luz facilito. En aquel entonces las lámparas eran de aceite y entonces había que estar listos para que la lámpara no se apagara y tener suficiente aceite para tenerla encendida. Y por cierto, ya viene la próxima semana la celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces, que conmemora que el aceite duró por 8 días y no solamente por 1. Es cierto que no se conoce el día y la hora del regreso del amo, pero los siervos saben que indefectiblemente va a regresar y que cuando regrese todas las cosas tienen que estar en orden. Los siervos prudentes están al tanto que su responsabilidad es trabajar diligentemente, cumplir fielmente sus tareas sin descuidarlas en ningún momento. Los discípulos, como los siervos, tienen que estar preparados para que la venida de su Señor no les sorprenda. Debemos estar alertas y en actitud permanente de servicio, fieles al encargo recibido, cumpliendo con la voluntad del Señor cada día. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces tenemos un encargo. La voluntad del Señor es que cumplamos con la gran comisión. Tened vuestra cintura ceñida. Es una frase que significa manténganse
listos, con la ropa bien ajustada. Los siervos están listos para servir cuando sus largos mantos, y piensen en la ropa de aquella época, están ceñidos y arreglados en su cinto, alrededor de la cintura. Este es el estado de vigilancia que Jesús espera de sus siervos. En el tiempo del Éxodo, el Señor ordenó a los hebreos estar ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados. Vean Éxodo 12:11. Amén. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es decir, tenían que estar listos para viajar, para salir de Egipto. De igual manera, los que hemos nacido de nuevo, debemos estar siempre listos para partir a nuestro hogar celestial, al lugar que Jesús ha preparado para todo aquel que tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Juan 14, del 2 al 3. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hay una película de estas de tipo de fin del mundo, en la que unos extraterrestres están llevando a los niños para salvarlos y los llevan a otro planeta. Y el actor principal, se me fue el nombre ahorita de él, es el sobrino de Coppola, Nicolas Cage. Nicolas Cage es un alcohólico porque se murió su mujer, pero es un reconocido científico del MIT. Bueno, el caso es de que la Tierra va a ser destruida porque el Sol va a emitir una cantidad de energía que va a ser tan caliente lo que va a emitir que no hay refugio en el que puedas estar para salvarte. Y por eso los extraterrestres están llevando a los niños para rescatarlos. Y el papá de Nicolas Cage era un pastor. Y Nicolas Cage estaba peleado con Dios porque se había muerto su mujer. Como mucha gente se pelea luego con Dios. Y hay una escena en la película que la verdad se me hizo ridícula. Te acaba de decir que no hay refugio en el cual te puedas esconder para resistir la radiación que va a emitir el sol. Está hablando con su papá y le dice que se vaya al sótano. Dices, dijiste que ni siquiera en una caverna puedes resistir, y dice a tu papá que se vaya al sótano. Y el papá, fue el único que valió la pena en la película, le contesta: John, yo estoy listo para partir con mi Señor. ¿Lo estás tú? Yo creo que la película fue el único rescatable. Bueno, tenemos que estar listos para partir cuando el Señor nos llame. Y cuando llaman a alguno de nuestros seres queridos que han nacido de nuevo, pues sí hay tristeza. Pero lo único que hizo fue adelantarse a estar con nuestro Señor. Y sabemos que tarde que temprano estaremos con Él, si has nacido de nuevo. Los siervos que se mantengan listos, sirviendo, serán recompensados. En la parábola que Jesús contó, la recompensa es el privilegio de sentarse en un banquete y ser servidos por el amo. Aquí se presenta un intercambio de papeles. El amo se pone el delantal y le sirve a sus siervos. Un problema para los siervos que esperan es el hecho de que no saben la hora del regreso de su amo. Podría ser en la segunda vigilia, de 9 a 12 p.m. o hasta la tercera vigilia, de 12 a 3 a.m. Bueno, de la misma forma, nosotros no sabemos cuándo ha de suceder la segunda venida, pero sí sabemos lo que debemos hacer mientras Él regresa,
Hechos 1 del 7 al 8. Hechos 1 del 7 al 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que seamos testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El scout cifra su honor en ser digno de confianza. Además, obedece sin replicar y hace las cosas en orden y completas. Y está siempre listo para servir. ¿Y tú? ¿Estás siempre listo? Segundo punto. Siempre listos para la lucha. Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Permanezcan pues firmes. En griego dice perison nime tin osfin. Y es un modismo que literalmente significa ceñirse los lomos para estar preparado. Una vez más aparece la misma palabra, que en castellano no se nota, pero es la que usó Lucas para decir manténganse listos. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Literalmente con la cintura ceñida con la verdad. Y aquí se refería al ancho cinturón de cuero que llevaba el soldado para protegerse, o bien al que llevaban los oficiales como señal de su rango. Las palabras utilizadas aquí denotan cualidades de carácter. Vean Isaías 11:5. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y Isaías 59:17. ¿19 qué? 17. Amén. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Amén. Entonces aquí está denotando cualidades de carácter y por lo tanto van juntas con la santidad y la bondad. Efesios 4:24 al 25. Y se visten del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablan verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 5:8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Amén.
Entonces, Pablo describió el equipo básico de la iglesia para la batalla espiritual: una vida justa e íntegra, cualidades que son efectivas porque son la marca de Jesús y de su nueva creación. Efesios 4, 17 al 24. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Hasta cuál era? 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. La armadura cristiana está hecha para usarse. No es posible dejarla hasta que hayamos terminado con lo que nos corresponde hacer en la guerra espiritual, finalizado nuestra carrera. Y dicho sea de paso, es imposible que se desgaste. Como dice por ahí una alabanza que tiene una teología pésima. Si tu armadura se desgasta, pues no sé qué armadura tenías, porque mi armadura es Cristo. El combate no solo es contra enemigos humanos o contra nuestra naturaleza corrupta. Tenemos que vernosla con un enemigo que tiene miles de maneras para engañar a los analfabetos bíblicos, que además son inestables e indolentes. Pablo, estando preso, describió las diferentes partes de la armadura de un soldado romano bien pertrechado, quien tenía que resistir los asaltos más feroces del enemigo. Sin embargo, no hay protección para aquellos que se retiran, huyendo de la guerra. Y eso me recuerda a lo que decían las madres espartanas a sus hijos que iban a la guerra: vuelve con tu escudo o sobre él. Y el dicho tenía que ver, porque los escudos eran de estos escudotes, y si el soldado huía dejando a sus compañeros, el escudo le estorbaba y lo tiraban para poder huir. Entonces, el que regresara sin escudo era que había actuado cobardemente y había abandonado a sus compañeros. Y o sobre él era porque había muerto en batalla, y entonces el escudo se traía como una camilla para traerlo de regreso. Ahora, por otra parte, tu fe no tiene que ser más grande que un grano de mostaza. Lucas 17:6. Amén. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecerá. Amén. Entonces no tiene que ser más grande que un grano de mostaza, pero debe estar depositada solamente en aquel que resucitó tras morir en la cruz, para pagar lo que ninguno de nosotros podría pagar con sacrificios, buenas acciones, mandas, peregrinaciones como la que están haciendo en México durante todos estos días, o cualquier otra cosa que las religiones han inventado para tratar de volver a unir al hombre con Dios. El scout es leal para con su patria, padres, jefes y subordinados. De alguien que dice haber nacido de nuevo y tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios,
se espera que sea fidedigno, verídico y fiel en el trato y desempeño de su llamamiento, dejándose usar en el extendimiento del reino y en el servicio al cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La oración de Scout dice: a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin miedo a que me hieran, a trabajar sin descanso y a no buscar más recompensa que el saber que hago tu santa voluntad. Cuando haces la voluntad de Dios, no hay nada que temer en la guerra espiritual. Escrito está: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y tú? ¿Estás siempre listo? El tercer punto es: siempre listos para las consecuencias. Hechos 5, 26 al 42. Hechos 5, 26 al 42. Nos vamos de 5 en 5 o algo así. 10. Ok, de 5 en 5. Bueno, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén.
los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. El Sanedrín desconocía lo que había ocurrido durante la noche y estaba listo para tener otra audiencia con los apóstoles. Pero les esperaba una sorpresa, pues aunque la cárcel era segura, estaba vacía. Y entonces recibieron el reporte de que los prisioneros estaban en el patio del templo haciendo precisamente lo que se les había prohibido. Los que fueron a arrestar a los apóstoles lo hicieron con considerable cuidado y cortesía, pues el pueblo tenía a los apóstoles en tan alta estima que las autoridades temían disturbios si hacían uso de la fuerza. Nos gustaría que pasara siempre así, pero no es una regla. Hebreos 11, 32 al 40. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Hasta ahí, ¿no? 40. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Los apóstoles se salvaron de morir gracias a la intervención de Gamaliel. La Biblia solo lo menciona 2 veces, pero entre los judíos hasta el día de hoy es una figura importante. Rabí Gamaliel I, hijo de Simón y nieto, según el Talmud, de Rabí Hillel, fundador de la más liberal de las 2 escuelas principales de los fariseos. Shammai es la otra. Y Hillel vivió como 30, 40 años antes que Jesús. Este Gamaliel es conocido en los escritos rabínicos como Gamaliel el Viejo, para distinguirlo de su nieto, Gamaliel II. Fue el primero de 7 sucesivos líderes de la escuela de Hillel en ser honrado con el título de Rabán, nuestro rabino, nuestro maestro. Bueno, este Gamaliel solamente aparece 2 veces en la Biblia. Es a los pies de quien Pablo se educó. La fe que demostraron los apóstoles no se acobardó ante las amenazas y los azotes, como Lucas resalta. Luego de ser azotados, los apóstoles salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. ¿Masoquismo? ¿Locura? ¿Estupidez colectiva? Para nada. Sus palabras destacan que estaban dispuestos a ofrendar sus vidas antes que negar que eran discípulos de Cristo. Estaban dispuestos a sufrir todo tipo de atropellos y vejaciones antes que quedarse en silencio. Recuerdo que haber tenido una playera que decía: mientras yo viva, las piedras callarán. Y la respuesta de los discípulos estableció un principio para todos los cristianos de todos los tiempos. Lo que manda la palabra de Dios es lo que debemos hacer, aun cuando sea prohibido por las autoridades humanas. A lo largo de la historia, obedecer a Dios ha acarreado consecuencias. Vean Daniel 3,
15 al 23. Amén. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesec y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesec y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesec y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Amén. Daniel 6 al 24. Amén. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día,
orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: Reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Trajeron una piedra y lo pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeron a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaron a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Amén. Entonces, a lo largo de la historia, obedecer a Dios ha cargado consecuencias, entre las que están la discriminación, pero también la tortura y hasta la muerte, como sucede en el mundo musulmán con quien es cristiano. Hasta el siglo IV, muchos murieron en el circo romano. Se cuenta que un discípulo del apóstol Juan, Policarpo, obispo de la iglesia en Esmirna, cuando se le conminó a negar a Cristo, contestó antes de ser muerto: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Los scouts consideran como virtudes la lealtad, abnegación y pureza. Y esto me lleva a pensar que ser cristiano en Occidente, por lo general hasta hoy, es muy cómodo. Pero hay una iglesia que es perseguida y masacrada, en lo que se conoce como la ventana 1040, en la que no pocos de nuestros hermanos están listos para arrostrar las consecuencias de ser leales a Jesucristo. ¿Y tú? ¿Estás siempre listo? Como conclusión, siempre listos para obedecer. Primera de Pedro 3, 14 al 16.
Primera de Pedro 3, 14 al 16. Amén. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Amén. Dice, dichosos ustedes. La palabra se puede también traducir como benditos, felices, afortunados, bienaventurados. ¿Por qué? Si sufren por causa de la justicia. Pedro aconsejó perder el temor mediante una actitud alerta y una entrega renovada a Cristo. No olvidemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, y no solo es cristiano nominal o por tradición familiar, es llamado a dar testimonio de la esperanza que se tiene en Cristo. Pero dio dos principios a seguir en la evangelización. Aquí la palabra que utiliza es practice, que es amabilidad, mansedumbre o humildad. Y otra que es phobos, que generalmente traducimos como miedo, pero en este caso habla de reverencia y respeto. Y esta es una magnífica manera para comunicar el Evangelio. Aprovechar las oportunidades, hacerlo con dignidad, con gracia y sin arrogancia, con una buena conciencia e integridad. El scout es cortés y caballeroso. Así que, para alguien en quien el Espíritu Santo habita, pues la tiene más fácil. Estar siempre listo para servir, para pelear la buena batalla, para aceptar las consecuencias de ser testigo de Cristo, para obedecer sin rechistar. Y concluyo preguntándote, y más que preguntándote, aclarándote, estar siempre listo también es una orden. Amén. Amén. Pues Señor, te damos gracias porque tú dices que cuando somos perseguidos a causa de la justicia, podemos ser felices, dichosos, afortunados. Lo cual es una locura para el mundo, Señor, pero sabemos que el gozo no depende de las circunstancias, sino de tener una relación contigo. Te damos gracias porque en algún momento nos elegiste y nosotros te dijimos que sí, eligiéndote a ti también como Salvador. Y pues Padre, pedirte perdón por todas las veces que hemos sido indolentes en cumplir con tus órdenes, en compartir las buenas nuevas de salvación. Pero Señor, también interceder por aquellos de tus hermanos que están padeciendo de la guerra, de la persecución, por aquellos que sin temor a alguno están confesando que son seguidores de Cristo. Muéstranos cómo orar por ellos, Señor, cómo sostenerlos. Y Señor, cuando llegue la persecución a Occidente, que permanezcamos siempre listos, que permanezcamos ceñidos para obedecerte. Y pues Padre, te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amigos y hermanos de internet, estamos despedidos una vez más. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.